Muy buenos días a todos y a todas. Saludos. Estaba por casa haciendo unas cositas y de pronto me llegaron algunos mensajes vuestros para realizar alguna consulta. En especial también el fin de semana, ¿vale? Y relacionado con el momento de dormir, ¿vale? Relacionado con lo que es el descanso, ¿vale? Entonces estuve pensando, estuve dándole vueltas y posiblemente todavía hayan muchas personas que aún no utilizan ese elemento adicional a la hora de dormir, ¿vale? En las publicaciones de lo que es la cuenta en Instagram, podréis ver que hay una en concreto que se indica cómo descansar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos utilizar para descansar? Y en este caso es un cojín o una almohada adicional, ¿vale? Sin embargo, este elemento no es algo que solo se utilice al principio, ¿vale? Esto es ya para siempre. Yo llevo así como 8 o 10 años que ya no he podido dejar de dormir sin este elemento. ¿Por qué? Justamente este elemento es el que me permite o el que le permite a mi cuerpo, a mi tramo lumbar, quedar totalmente en reposo mientras estoy tumbado, ya sea estando boca arriba o estando de medio lado. ¿Vale? Es importante este elemento porque parece que las personas que ya estamos afectadas con discopatía lumbar, las posiciones nos afectan muchísimo, ¿vale? Cualquier posición que afecte a la musculatura o al equilibrio del tramo lumbar, rápido lo notamos. Y cuando pasamos cierto rato tumbados o descansando en la cama, y eso que a la noche, a lo mejor a las 4 o 5 horas, de pronto nos levantamos con molestias, con dolor, es justamente por esto, porque nuestro cuerpo no ha encontrado ese punto donde puede estar en reposo absoluto, ¿vale? Entonces, este cojín o almohada adicional va a permitir a nuestro cuerpo encontrar ese reposo, ¿vale? Y es muy importante encontrarlo porque mientras dormimos, y esto los que habéis leído el libro ya lo debéis de conocer, mientras dormimos es el único momento donde nuestros discos se rehidratan, ¿vale? Durante el día amanecemos, ¿vale? Y todos nuestros discos amanecen con una rehidratación, ¿vale? Con un tamaño. Y a lo largo del día, pues por la gravedad o por las tareas, por los movimientos, los gestos, esos discos poco a poco se van comprimiendo. Y es algo natural, no es malo, ¿vale? Es algo natural, se van comprimiendo, comprimiendo. Cuando llega el momento del descanso por la noche, de nuevo empieza el ciclo de rehidratación y vuelven a su estado original. Evidentemente siempre hay una tendencia a una deshidratación que nunca llega a rehidratarse completamente y siempre vamos como en ese -1, ¿no? Pero es importante añadir este elemento a la hora de dormir, pero para siempre. Yo ya no he podido dejarlo nunca. Siempre, siempre tengo que dormir con esa almohada. En mi caso he escogido una almohada porque también la puedo abrazar con los brazos y yo que también empecé a tener molestias en la zona dorsal, que es la parte media de la espalda, es justamente que conecta con los brazos y entonces necesitas que los brazos no queden lo mismo, como colgando. Ahora cuando me veáis tumbada aquí en la cama, que os voy a enseñar un ejemplo de cómo lo hago, veréis la diferencia, ¿vale? De cómo los brazos y las piernas cuando tienen algo que abrazar, quedan como en suspensión y eso hace que toda la columna quede mejor alineada y completamente en reposo, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo utilizo yo este elemento, ¿vale? Lo utilizo ahora mismo solo para dormir de medio lado. Recuerdo que desde que empezó todo, ¿vale? Hace como 8 años, lo necesitaba también boca arriba y me lo tenía que poner debajo de las piernas, porque de esa forma la lordosis quedaba más aplanada, quedaba más corregida y eso me daba alivio, me iba muy bien. Sin embargo, con los años, como yo he ido corrigiendo la lordosis, llega un punto en el que corregirla en exceso no es bueno. Hay que mantener esas curvaturas en la lumbar o las de la espalda, ¿vale? Entonces resulta que además recién, hace poco, no hace mucho, de pronto algo que me estaba yendo
genial y que no podía como vivir sin ello, de pronto ya dejó de necesitar, ¿vale? Lo dejé de necesitar. Entonces ya no lo necesito debajo de las piernas, puedo dormir ya sin eso debajo de las piernas muy cómodamente, pero sí que cuando me giro de medio lado ya ahí es algo que imposible, lo necesito, porque es que si no al día siguiente me levanto con molestias. Entonces esa es la forma de dejar anulado y en total reposo el tramo lumbar mientras descansamos, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Vale, perfecto. Yo creo que aquí se verá bien, ¿vale? Entonces vamos a recordar cómo nos tenemos que tumbar, ¿vale? Importante este detalle que ya hemos hecho un vídeo sobre ello, ¿vale? Primero nos sentamos, ¿vale? Fijaos que yo aquí ya tengo la almohada, ¿vale? Tengo la almohada, que está, la dejo atravesada porque dormir así con ella, y aquí tengo la almohada para lo que son las cervicales, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos acostamos y cómo nos levantamos? Esto también es muy importante, ¿vale? Entonces, para acostarnos es tan sencillo como ir de lado, ¿vale? Siempre, y utilizando los brazos para apoyarnos. Esto lo llevo haciendo así toda la vida. No es que solo se haga al principio y después ya cuando estamos mejor ya no hace falta. No, es para siempre, hay que hacerlo así. Son hábitos que ya deben de estar con nosotros para siempre hasta que a lo mejor pueda haber un punto que ya no lo necesitemos, ¿vale? Como me ha pasado a mí con lo que era la almohada o el cojín debajo de las piernas cuando me tumbaba boca arriba, de pronto ya no lo necesito. Es como que mi cuerpo ha desenredado esos nudos que tenía en la zona lumbar y ya por fin he conseguido encontrar un equilibrio que me permite adoptar una posición o descansar de una forma que ya deja de molestarme, ¿vale? Entonces, nos vamos tumbando, subimos las piernas, ¿vale? Y entonces ya estamos tumbados, ¿vale? Entonces, ¿cómo dormía o cómo necesitaba yo dormir antes, ¿vale? Necesitaba ponerme el cojín o la almohada así, debajo de las piernas, ¿vale? Cuando dormía boca arriba, pues esta era la forma de descansar. Así es como yo podía dormir bien, ¿vale? Si no lo utilizaba, era horrible, ¿vale? Entonces, cuando me pongo de medio lado, hay que coger la almohada, ¿vale? Entonces nos giramos, ¿vale? Entonces fijaos cómo con las piernas, ¿vale? Hay que abrazarla, ¿vale? Y también la cojo con los brazos, porque así lo que es la zona dorsal me noto muchísimo alivio, me noto como que la zona está descansando, está en reposo, y lo mismo con la zona lumbar, ¿vale? Entonces, esta es la forma de dormir ya para toda la vida, a excepción de que en algún momento notemos que no nos va bien y que hemos dejado de necesitarlo, ¿vale? Yo hasta ahora, de lado, siempre, ¿vale? Entonces, esta sería la forma de dormir de lado, ¿vale? Fijaos las piernas, ¿vale? Cómo quedan más separadas. Y si me quito la almohada, ¿vale? Si dormimos con las piernas juntas, ¿vale? Es como que se crea un desequilibrio aquí en la zona lumbar, ¿vale? Y eso, cuando llevamos un rato, está la musculatura aquí como en tensión, intentando encontrar un equilibrio, un punto de reposo, y a la que llevamos 3, 4, 5 horas durmiendo, de pronto nos levantamos con molestias y con dolor. Es porque la zona no está realmente en reposo, no está descansando, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando incorporamos el cojín o la almohada, ¿vale? Ya aquí sí que encontramos el reposo. Y si en cuanto lo probéis, lo vais a notar, ¿vale? Entonces es importante añadir este elemento ya para siempre, ¿vale? No solo al principio, para siempre, ¿vale? Si yo ahora me giro, la llevo conmigo y la arrastro conmigo, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Siempre la abrazo con las piernas. Y así sería la forma de dormir. Fijaos cómo he hecho las cosas, cómo me acuesto, cómo me levanto de la cama y el elemento adicional. Es muy importante esto. Todas las personas que
estáis notando esto mientras dormís, que estáis detectando que hay algún momento en el día donde algo no va bien, si es en el descanso, este es el motivo, ¿vale? Probarlo. Veréis que desde el primer día, además, desde el primer día, vamos, va a ser un antes y un después, ¿vale? Os vais a levantar al día siguiente, vamos, muchísimo mejor si no es que nuevos. Yo cada día me levanto impecable, nuevo. Esa es la palabra, nuevo, ¿vale? Durante el día puedo hacer cosas y puedo notar la lumbar más en tensión, como ardiendo en algún momento, como que arde un poco y fatigada. A la que descanso y me levanto al día siguiente estoy nuevo otra vez, ¿vale? Entonces, esto es importante, es algo que se tiene que hacer ya para siempre, no solo al principio, para siempre, ¿vale? Bueno, pues espero que con esto también os haya resuelto dudas a las personas que pues no habéis enviado un mensaje, que no habéis comentado. Y de verdad que me encanta que me enviéis mensajes, que me consultéis y sobre todo que entre todos pues formemos toda esa comunidad y todo este apoyo que puedo daros, porque yo me vi muy mal en esos momentos y de verdad que estoy creando lo que a mí me hubiese gustado tener en ese momento como respuestas, como consultoría, como algo que de verdad me dé respuestas y sobre todo me dé soluciones, ¿vale? Nos vemos en la próxima.